En esta ocasión con la Asociación Alerta Feminista nos acompaña Fedra, Diego y Malena. Bueno, quiero, Fedra, que nos hables un poco acerca de qué es esto de Alerta Feminista. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, Alerta Feminista es una asociación que nació, digamos, que ni una menos Perú, que se dio el 13 de agosto en Perú, que congregó más de 500.000 personas, lo que hizo de esta manifestación una de las más grandes en Perú en las últimas décadas. Y entonces aquí en París un grupo de mujeres peruanas también decidieron juntarse y decir basta ya la violencia en todas sus formas contra la mujer. Y entonces Alerta Feminista organizamos el plantón del cual nace Alerta Feminista porque consideramos que el plantón no era un fin en sí mismo, sino el comienzo, más que todo, de todo un largo camino de lucha, de organización, que pasa por temas críticos, por criticar esta violencia, por ver un poco cuáles son sus mecanismos de trabajo, qué es lo que la posibilita, y al mismo tiempo la toma de calles, hacernos escuchar, alzar la voz, que consideramos esos dos aspectos centrales. Maya, ¿quién integra Alerta Feminista? Sí, mi nombre es Malena. Malena, perdón. Somos un grupo de jóvenes latinoamericanos de Perú, México, Argentina, Ecuador, Chile. Eso, estamos conociéndonos también y avanzando a medida que los hechos suceden. Un poco para contar desde el lado de Argentina, en junio del 2015, el 3 de junio, es la primera marcha Ni Una Menos, Ni Una Muerta Más, que surge a partir de un caso de Kiara Páez, una joven de 14 años que fue asesinada y violada por su pareja, enterrada en el jardín de la casa de la familia de su pareja. Ya hubo una segunda edición, la misma fecha este año, y luego en octubre, el 19 de octubre, estuvimos aquí en Ni Una Menos París, en la Embajada Argentina hacia la Torre Eiffel, mostrándolo un poco en las calles de París. ¿Cuál es la importancia para nosotras las mujeres, y en este caso también que se integra Diego, cuál es la importancia que hay, que existe en que primero llevemos un mensaje y segundo la sensibilidad, porque no solamente es América Latina, sino es en todo el mundo una violencia contra nosotras las mujeres, y además si nos ponemos muy feministas, pues ya nos llaman hasta feminazis, y entonces ya nuestros derechos, nuestros valores y nuestra voz están por debajo de la del macho dominante. Diego, ¿qué nos dices tú como hombre que estás apoyando esta asociación? Sí, bueno, agradecerles también la oportunidad de invitarnos aquí al espacio radial. En principio, lo primero que tendría que decir es que creo que la violencia de género nos toca a todos, ¿no? Hombres, mujeres, personas que se definen con diferentes identidades sexuales, y que en realidad visibilizar esta problemática ayuda también a reivindicar los derechos de todos nosotros en tanto seres humanos, ¿no? Los derechos humanos están en el fondo de esta problemática. Entonces creo que Alerta Feminista brinda justamente un espacio para que en un mundo globalizado, en donde tenemos, por ejemplo, en Francia, personas que vienen de diferentes partes de América Latina, se pueda visibilizar este problema que se vive en América Latina, pero que también muchos compatriotas, muchas personas que vienen de América Latina lo siguen sufriendo en Francia, en París específicamente. Como migrantes, como mujeres migrantes, también se vive una problemática. Entonces es necesario que existan estos espacios de denuncia, pero también de sensibilización, para identificar problemáticas generales, pero al mismo tiempo problemáticas particulares, como el tema del feminicidio, de violencia sexual que se vive en América Latina. Fedra. Yo también quería agregar un poco en la línea de tu pregunta sobre la participación de los chicos. Para nosotras, en general, para Alerta Feminista y para el cortejo latinoamericano, la presencia masculina es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien se considera que los hombres tienen privilegios en el patriarcado, es verdad que también cargan con toda una mochila de estereotipos, de cosas que ellos tienen que cumplir, como por ejemplo, no sé, ser el macho, el sustento de la familia, el dar el dinero, el tener siempre una buena performance sexual, por ejemplo, todo el tiempo.
tiempo, no poder llorar, no poder tener sentimientos. Todo eso, digamos, es también una mochila pesada. Y, digamos, este movimiento feminista libera también al hombre todos estos estereotipos, le da la oportunidad de poder crear nuevas masculinidades y poder tener nuevas formas de desarrollarse, de, digamos, de crear una identidad. Entonces eso era para mí un poco importante decirlo. Sí, porque además el hecho del el machismo y bueno, para mí creo que es una realidad latinoamericana y mundial, pues que mujeres criamos machos machistas. Totalmente. Entonces ya quitar un poco esa mochila y empezar a sensibilizar es un paso que se da. Pero otra cosa que me parece interesante, ustedes son jóvenes. ¿Cuál es la importancia de comenzar por estas nuevas semillitas que están aquí en Francia, pero en todo el mundo? Que sean los jóvenes que tomen la bandera y que digan ya ni una menos. Una razón es porque también son las víctimas, también, o lo somos. Un poco descentralizar justamente a nivel del globo la geografía, dónde pasan las cosas. Tenemos índices de feminicidios, por ejemplo en Argentina 286 mujeres fueron asesinadas el año pasado, 2015, casi mismo número 2014, 277, que dejan alrededor de 330 personas sin madres. Entonces también sí, somos justamente quienes damos la vida, quienes concebimos, y también lo que se ve mucho también es, o lo he visto, es cómo también puede ser terrible una mujer machista, justamente, y por qué se utiliza ese concepto, por lo menos en Argentina. Y bueno, hay que ir delineando también qué categorías se utilizan para estas cosas, ¿no? Hay lo que englobamos, lo que va a suceder es una lucha generalizada contra la violencia, un poco lo que decía Diego, más allá de a quién, en las mujeres se visualiza en su cuerpo y en un nivel ha llegado a la muerte, pero hay como detrás, que es como el iceberg, ¿no?, de una situación más profunda. Hay un punto que me parece súper interesante y es los nuevos movimientos de mujeres y de hombres feministas, pero que además no ven a el feminismo como garantías o como maneras de que la mujer esté sobre el hombre, pero que tampoco esté abajo, sino de igualdad. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta igualdad? Porque además que no se entienda que el feminismo es que nosotras queremos algunos pases, alguna, digamos, Sí. Privilegios, que no son privilegios, que son igualdades, Fedra. Yo ahí lo que quisiera decir es que sí, es verdad que hay mucha gente que critica, por ejemplo, el término feminismo, ¿no? Como diciendo, bueno, esto puede ser una inversión del machismo, y claramente esa no es la idea. Si el término feminismo existe es justamente para dar visibilidad a una minoría, digamos minoría cualitativa, que ha sido discriminada, porque no se puede negar eso también. Pero el feminismo no, por lo menos como lo entendemos nosotros aquí, no significa en ningún momento que la mujer se va a poner por encima del hombre. Nosotros somos conscientes que la sociedad se construye con hombres, con mujeres, con homosexuales, con personas trans, con todos los grupos, y a todos se les tiene que dar un espacio y una igualdad. Entonces eso nos parece siempre importante recalcarlo, porque hay muchas confusiones en torno a ese tema, ¿no? Sí. ¿Qué actividades ustedes van a estar desarrollando próximamente? Yo para eso, bueno, el cortejo latinoamericano es lo que se está presentando dentro de la Jornada Internacional de Lucha contra la violencia que se hace hacia las mujeres. Este cortejo entonces latinoamericano está congregando una cantidad de más de 20 personas que son de diferentes países de Latinoamérica, y que estamos ahora organizándonos porque consideramos que salir a las calles, hacernos escuchar, es muy importante. Latinoamérica tiene ciertas temáticas, digamos, que nos unen, como el tema del aborto y la cantidad de mujeres que mueren a diario por abortos clandestinos. Es un tema muy latinoamericano, porque aquí, digamos, hace ya 40 años que el aborto ya es legal, entonces es un tema que nos toca mucho. El tema de esterilizaciones forzadas también es un tema que ocurre en Latinoamérica, ocurrió en Perú en la década de los 90. Está el tema también de los feminicidios, que si bien es un tema, digamos, latinoamericano, porque estamos tomando en cuenta este tema ahora, ocurre también en Francia. Por ejemplo, hace muy poco mataron a una chica, a Isatou, se hizo una marche blanche
por ella, porque su novio la mató en un crimen, digamos, de celos. Entonces es, digamos, para mostrar que no es solo un tema de América Latina, es un tema internacional, ocurre aquí, ocurre en todos lados. Sí, las últimas movilizaciones más masivas en América Latina han sido por temas de violencia de género, maltrato a las mujeres, feminicidio. Quisiéramos también remarcar de este lado, digamos, en Europa también ha existido un paro de mujeres en este último tiempo. En Polonia, el llamado Lunes Negro, un paro de mujeres contra las restricciones al derecho al aborto en el mes de octubre también, donde miles de mujeres se movilizaron en contra de un proyecto de ley del gobierno de derecha que prohíbe el aborto y prevé pena de cárcel para quienes lo practican. Iban vestidas de negro, digamos, con el mismo código de vestimenta que ni una menos, ya que ellas desde los años 90 hay una legislación restrictiva al respecto que permite la realización del aborto en caso de violación o incesto cuando representa un riesgo para la salud de la mujer o cuando el feto tiene una malformación. 1.000 polacas abortan cada año y hay unos 180.000 casos. Y en Islandia un paro de mujeres se hizo contra la desigualdad salarial de género. La brecha entre hombres y mujeres es de un 14%. Entonces también, bueno, lo que había sucedido en Argentina el 19 de octubre fue un paro de 1 hora de producción y de reproducción, ¿no? Como las mujeres podemos parar en términos de productividad económica y rentable, tal vez, y de una reproductividad desde el cuerpo. Fedra, tú has tocado un tema importante, las dos, que ha sido el aborto. El aborto, y creo que en ningún país latinoamericano el aborto forma parte de una decisión personal de nosotras como mujeres, de decidir qué hacer con nuestro cuerpo y las decisiones de tomar nuestra vida. Y es cierto, en Venezuela, por ejemplo, el aborto no es legal, sin embargo, se hacen prácticas de manera clandestina y alrededor de más de 2.000 o 3.000 mujeres mueren anualmente, y no son cifras que están registradas, ¿no? Estamos hablando de una pequeña cifra, no tenemos un registro como tal de cuántas mujeres mueren a causa de los abortos clandestinos. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen acerca de esto? Y, por ejemplo, la opinión como peruana, como argentina, de Diego, como hombre peruano. Sí, bueno, yo en realidad lo que justamente quiero decir sobre eso es que al estar legalizado el aborto, la cifra negra, como se llaman en muchos estudios estadísticos, es altísima, ¿no? Entonces lo que tenemos son cifras de CEPAL que puede tener cifras de cuántas personas mueren al tener un aborto ilegal, pero que ha sido, digamos, descrito luego de que ha fallecido esa persona, pero no se sabe exactamente cuántas personas están teniendo estos abortos ilegales y por ende cuántas personas tienen las consecuencias en su salud, ¿no? Ciertamente en el caso peruano lo que pasó es que el Tribunal Constitucional aprobó el aborto en caso de violaciones y la ministra del gobierno entrante de este año decidió elaborar una política para la repartición de una píldora de aborto y justamente el cardenal de Perú decidió hacer una manifestación en contra de esta propuesta de política, ¿no? Y digamos, algunos grupos conservadores también lo hicieron. Sin embargo, creemos que el tema va más allá de eso, ¿no? Todas estas problemáticas de feminicidio, de violencia sexual, tiene que ver con una naturalización de la violencia que viene desde las relaciones interpersonales entre los sexos en general, ¿no? Entonces, esta naturalización, lo que tú mencionaste al comienzo, mujeres que crían hijos machistas, hombres que construyen su virilidad en base a estereotipos de dominación o estereotipos de jerarquías entre sexos, es lo que finalmente desencadena violencias que en un escalamiento llegan a una violencia sexual, llegan a un feminicidio, ¿no? No, y que además son parámetros que luego pasan a ser socialmente aceptados. Es socialmente aceptado que un niño no le guste el rosa, que un niño no llore porque entonces no es un varoncito, pero además también está la manera en que criamos a nuestras niñas y entonces no las criamos para que sean exitosas, para que sean amantes de su mente, para que se cultive su mente y no su
su cuerpo, y vemos entonces las estadísticas de América Latina con una tasa de cirugías estéticas altísima y todas las mujeres esperando a su príncipe azul que llega con un golpe y se las lleva montadas a un caballo muertas. Un poco esto de ama al otro, pero no te ames a ti misma, ¿no? Tiene que ver con el sistema, con el capitalismo, con lo que se vende, con lo que rinde. Me resuena mucho algo que sigue existiendo hace tiempo y desde los 70 aquí también luchando, es como la mujer objeto, digamos, cómo puedo manipularla, modificarla, y es justamente, me parece justamente terrible cómo estas operaciones, estas intervenciones, pueden tener que ver con la juventud eterna, esto que también decís, No, a quien apela. No sé. Y que además es el cuerpo de la mujer el objeto de venta. Claro. Entonces, las pubis, Claro. los senos están bien aceptados cuando están en una publicidad. Tal y ahora cual. vemos entonces Sí. también en Argentina, en Venezuela, en Perú, en casi toda Latinoamérica, Sí. a las mujeres luchando porque puedan amamantar a sus hijos públicamente. Además, creo Exactamente. que se vive como una idea un poco contradictoria, porque en América Latina usualmente reivindicamos el rol que cumplen las mujeres para sacar adelante a sus familias, para obtener recursos. Sin embargo, seguimos manteniendo una violencia contra las mujeres. Entonces ahí hay una pequeña contradicción, y creo que es esta contradicción porque se ha naturalizado que, esa mujer puede trabajar, esa mujer puede tener un ingreso económico, pero siempre va a estar dominada de alguna forma por el otro sexo, ¿no? Y entonces, si bien en América Latina tenemos presidentas mujeres, la tasa de violencia tampoco está disminuyendo como quisiéramos, ¿no? Entonces es por eso que estas manifestaciones creo que simplemente son importantes para visibilizar, para sensibilizar. Una cifra que quisiera pasar: por aborto mueren 47.000 mujeres cada 9 minutos debido a un aborto justamente clandestino. La invitación que hacen, las actividades, recordemos las actividades que tienen. Sí, en la línea del cortejo latinoamericano, hoy justamente nos juntamos para preparar la performance que se va a hacer el 25 de noviembre en Republic a las 4:30. El miércoles por la noche también nos juntamos para la última organización, digamos final, los últimos detalles de esta preparación del cortejo. Y realmente lo que queremos es invitar a todos y a todas a participar con nosotros en este cortejo latinoamericano en Bastilla a las 6:30 el 25 de noviembre. Vamos a hacer una pausa, escuchemos un poco de música y continuamos con ustedes. De las mujeres, queremos que nos hable cuál es la impresión que tienen acerca del caso de Berta Cáceres, por ejemplo, que no tiene que ver con sencillamente con la violencia de género, pero que sí tiene que ver con la violencia y la continua represalia hacia las mujeres y luchadoras sociales en América Latina. Sí, justamente, el caso de Berta Cáceres es un caso muy sentido por toda la comunidad que defiende el tema de territorio, medio ambiente, pero también de derechos humanos. Hay que recordar que Berta Cáceres había ganado previamente el premio Goldman, que es un premio que se le otorga a las personas justamente en defensa de su territorio. Y además, ese premio fue dado con el motivo de visibilizar la lucha que ella estaba generando y de los riesgos que implicaba esa lucha, ¿no? Sin embargo, pese a todo ello, vemos que en un contexto de violencia es muy fácil todavía vulnerar los derechos de las personas, llegando a quitarles incluso la vida, ¿no? El caso de Berta Cáceres a nosotros en Perú nos remite también a pensar en el caso de Máxima Acuña, que es otra galardonada por el premio Goldman este año, o el caso de Ruth Buendía en la Amazonía de Perú, que también tuvo una lucha contra un proyecto hidroeléctrico en la Amazonía de Perú que iba a afectar a diferentes comunidades de pueblos indígenas de la Amazonía. Lo que quiero decir es que ciertamente el desarrollo de industrias extractivas en América Latina ha generado nuevos contextos en donde aparecen figuras femeninas que reivindican derechos no solo de la mujer, sino incluso de sus pueblos, pero al mismo tiempo genera una serie de riesgos para estas mujeres, ¿no? Entonces creo que sí, las problemáticas aparecen, son nuevas, pero al mismo tiempo la violencia persiste, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho ojo para tratar de prevenir ese tipo de acciones. Chicas, entonces el 25 es la Journée Internationale contre la Violence Faite aux Femmes.
En realidad, esta fecha, digamos, ¿por qué es importante? Porque, bueno, digamos, aquí se está reivindicando la memoria de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en República Dominicana en los 60, justamente por la dictadura de Trujillo. Y lo importante a resaltar aquí es que, primero que nada, ellas fueron asesinadas no tanto por ser rebeldes, sino por ser mujeres y haberse atrevido, siendo mujeres, a levantar la voz, a decir, yo no estoy de acuerdo, yo reclamo. Es más que todo por su ser mujer, que eso es lo imperdonable, no haber levantado la voz siendo mujeres. Entonces esto, digamos, pasó primero por ser aceptado en América Latina, pensar, conmemorar un día por ellas en su memoria el 25 de noviembre, que luego pasó, digamos, a ser un día internacional, reconocido por la ONU en el 99, y, digamos, como producto siempre de la organización, de la lucha, porque es la única manera de cambiar cosas, realmente de lograr reivindicaciones. Sí, es interesante pensarlo como una jornada de reivindicación, particularmente, y también, digamos, me resuena esto de cómo cuando se alza la mujer es proporcional al miedo del hombre, la violencia que él ejerce también. Entonces ahí van a resonar varias arengas interesantes. Estamos armando un himno feminista versión latinoamericana a partir del himno francés, así que vamos a marchar de 6:30 hasta 8 a la Plaza de República, y bueno, hacemos una perfo unos 10 minutos. Hoy recordamos de vuelta, va a haber un ensayo sur place a las 4:30 de la tarde, y ahí estamos. ¿Cómo integran nuevas personas a Alerta Feminista? ¿Qué deben hacer aquellos hombres y aquellas mujeres que quieren dar su granito de arena y trabajar con ustedes? A ver, primero aquí solamente Diego y yo somos de Alerta Feminista. En realidad Malena es una compañera que se unió, digamos, al trabajo. ¿Por qué? Porque si bien Alerta Feminista, digamos, entró en contacto con la CNDF, que es, digamos, este grupo de mujeres que está organizando la jornada, nosotros sabíamos que esta problemática no era solo de Perú, sino que es una problemática latinoamericana. Entonces necesitábamos el apoyo, el trabajo conjunto de latinoamericanos, hombres y mujeres, y es así como decidimos lanzar el llamado, y se fueron uniendo, digamos, distintos compañeros, entre ellos Malena y otros compañeros más, y nos estamos entonces organizando, trabajando para sacar adelante este cortejo el 25 de noviembre, al que realmente invitamos a todos y a todas a participar con nosotros el 25 de noviembre en Bastilla a las 6:30. Redes sociales, correos electrónicos, ¿a dónde pueden escribir todas las personas que quieren integrarse a esta lucha? Sí, a nivel de red social, por Facebook, el Cortège Latinoamericano, por mail, alertafeministaasociacion@gmail.com, y ¿Los números de teléfono o tienen un lugar donde está ubicada la asociación, donde pueden ir? En realidad no tenemos un lugar, pero también existe, digamos, el evento Facebook, que como lo dijo Malena, ha sido creado como Cortège Latinoamericano. También hay un grupo de trabajo en Facebook, donde también lo pueden buscar de la misma manera, Cortège Latinoamerican Group, y el correo de Alerta Feminista o al Facebook de Alerta Feminista. Tienen ahí todos los canales, todos los aportes son necesarios. En realidad, acá necesitamos ideas, energía, manos, para sacar adelante este cortejo. La batería de energía, podemos Dame la batería. pasarla. No, andábamos buscando a alguien que tenga un alimentador. Un alimentador. Para los parlantes. ¿Por qué? Porque lo tenemos internamente, pero a veces hay que materializar esas cosas. A ver, ¿por qué? Porque en realidad el cortejo, como lo hemos pensado un poco, era, bueno, hacer una performance de 10 minutos donde se va a intentar de algún modo sacar un sentir latinoamericano, de la mujer latinoamericana. ¿Cuáles son, digamos, las problemáticas que nos unen, que nos distinguen también, nos diferencian de algún modo? Y se ha pensado también hacer como un carro alegórico donde se va a hacer una muñeca grande, ¿no?, que va a representar a la mujer latinoamericana con el puño arriba, siempre en lucha. Porque claro, es realidad, hay tragedias, hay muertes, pero a pesar de ello aquí estamos vivas, estamos luchando, hombres, mujeres, todos juntos, y también queremos resaltar entonces ese aspecto de la lucha, más que el dolor. Has hablado de la lucha, y aquí veo un artículo, dice: las mujeres rurales de la América Latina son luchadoras y no son criminales. Era lo que hablábamos de esta mujer, de Berta Cáceres, Máxima Acuña en el Perú. También estarán resaltando estos que no son feminicidios, pero que son
crímenes en contra de las mujeres y de las mujeres que luchan por el bienestar social, mujeres luchadoras sociales que levantan su voz en contra de las grandes empresas transnacionales de la América Latina, en contra de los gobiernos. Sí, un pequeño paréntesis, Milagro Sala en Argentina está en prisión desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, enero de este año. Ella tiene su agrupación, la Tupac Amaru, en Jujuy, y llevan 12 años de trabajo y de repente es mejor callar su voz. Pero han dicho que prefieren morir con las balas del enemigo que callar su también, voz de lucha. Sí, es un ejemplo. Sí, así que libertad a Milagro también. Sí, sí. Y la mujer originaria, ¿no? También. Sí, y además, digamos, no solamente hay, digamos, una criminalización equivocada, sino que, por ejemplo, en el Acuerdo de París, en el Acuerdo de la COP21, que era la reunión sobre el medio ambiente, la reunión mundial, fue el primer acuerdo en donde se colocaron directrices o lineamientos respecto a cómo el tema de cambio climático afectaba directamente a las mujeres y de forma diferenciada, y cuál era el rol que las mujeres podían asumir frente a estas acciones. Porque además vemos, por ejemplo, en el caso de Berta, en el de Máxima Cuña, la compañera argentina, y la defensa es por territorio y sobre todo por el agua. Exacto, por el agua, que es un recurso probablemente escaso en unos pocos años y que América Latina lo tiene. De hecho, tenemos una diversidad geográfica, una flora y fauna que es muy rica en general, y entonces tenemos que afrontar esas problemáticas. Y en medio de esas problemáticas, la violencia de género también se ejerce, ¿no? Sí, claro, tenemos que cambiar la manera de pensar culturalmente, la manera de criar a nuestros hijos y hijas. De ahí la madre tierra también, ¿no? Cómo la mujer representa la tierra, en este caso con nuestros países, y el problema del agua creo que también ya empezó hace bastantes, la nueva guerra mundial. A ver. En el caso, bueno, de las mujeres indígenas, sí, es un tema que nos recorre, digamos, en Latinoamérica. Es importante, ¿por qué? Porque estas mujeres, bueno, en el caso de Perú hubo las más de 300.000 esterilizaciones forzadas que se pasaron en la dictadura de Fujimori, y es un caso que ha sido archivado. Entonces, realmente ha causado indignación en todo el país porque han sido mujeres esterilizadas contra su voluntad y que no son escuchadas porque son mujeres que cargan con el hecho de ser mujeres y a su vez de ser indígenas. Entonces es una doble discriminación, hay racismo, hay discriminación, y eso tiene que parar y hay que denunciarlo. Bueno, muchísimas gracias los compañeros de Alerta Feminista. La invitación para el 25 de noviembre en la Plaza de la República. Plaza Bastilla. Perdón, Plaza Bastilla. 6:30 y luego salimos todos juntos a República. A República. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.